Good evening, Aguata Iwori. Buenas noches, ¿cómo están todos? Es iyajanina. Otra emisión de IyaVision, hoy 14 de febrero de 2022, Día del Amor y la Amistad. Felicidades a todos. Today is February 14, 2022. This is Valentine's Day. Happy Valentine's Day to everybody. Happy day of love and friendship. We're always, giving love to our community, wishing you health and growth. Siempre deseándoles amor, amistad y por supuesto crecimiento y luz. Vamos a esperar que un par de gente se una a la transmisión. Vamos a hablar hoy sobre el registro del mes. We're going to talk today about the reading of the month. It is Iwori. This is an Odu that I divined for a while ago a few days ago to get a glimpse of what Ifa has to tell us about relationships. Es un Odu Iwori que nos habla de relaciones y sobre, jalar esto para acá, y sobre las relaciones y lo que, Ifa nos dice sobre la cautela y la mesura que tenemos que tener a la hora de relaciones, no siempre pensando solamente en el corazón, sino también en la mente, en el cerebro, usar la cabeza. Always not just thinking about the heart, but also how to use our heads. So thank you to Jah Almighty, Olodumare, my ancestors, my orishas, for allowing me to be here once again. Gracias a Dios, a Olodumare, a mis orishas por permitirme estar aquí con ustedes una vez más. Vamos a hablar sobre los registros Ifa, que no son como los que hacen los medium. Eso es algo que siempre he querido especificar. Ifa es un sistema binario y es más científico. Ofrece un odo, una letra, una matriz, es una huella energética, como decíamos anteriormente, creo que lo dije durante el registro del año. Es como un algoritmo que despliega una serie de experiencias y lecciones de vida que llevarán a la persona a tener ciertas experiencias. The readings of the Ifa Oracle are not like the readings of like a medium, It is a binary and scientific system that offers an Odu, which is a matrix. And that is like an algorithm. It displays a series of information and life experiences that the person will have to go through. And of course, the purpose of this is for all of us to fulfill our mission. And these things unfold throughout our lives. So we're always trying to find balance in everything that we do. We're always trying to find balance and avoid certain things. There are certain lessons that we're going to have to go through and others that we must avoid. Siempre estamos tratando de tener ese equilibrio. Voy a hacer el programa bilingüe gracias a Phil y a Raz Nato que se unen a la transmisión. Muchas gracias. Así que siempre estamos tratando de tener ese equilibrio y de buscar ese balance. Y son cosas que van a pasar alrededor de nuestra vida, de nuestro trabajo, nuestras familias, nuestros cultivos, la crianza de nuestros hijos. Se aplica a todas las áreas de la vida. Lo hemos visto varias veces, pero siempre nos ofrece ese diagnóstico espiritual y de lo que es el intangible, de lo que se manifiesta en la forma espiritual y emocional, que es lo que no se ve. This is always going to manifest in the emotional, and the emotions are our filter. So this is always going to manifest in our emotions and spiritually. This is the intangible. This is the immaterial, the world, the things that we cannot touch but that we can perceive. So we offer this diagnosis, and the hope is that people will follow the directives so that they can improve their lives. So once we identify the underlying problem of the situation, that we don't focus on the problem. We're going to focus on the solution. Nosotros no nos vamos a enfocar tanto en el problema, sino en la solución del problema. Eso es algo muy importante porque la gente a veces va a hablar de, me pasó esto y esto. Y si es algo crónico, nosotros siempre vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Así que siempre nos vamos a enfocar en la solución del problema y de las lecciones. We're always going to focus on the solution to the problems and not on the problems. Okay, so this is always going to give us information and, many things that we can do, ritual. We just have to stay flexible. Hay que mantenerse flexibles en todo esto. Así que es la manera en que vamos a resolver eso. Así que nos vamos a enfocar en fortalecer lo físico, lo emocional y lo espiritual. Eso es bastante importante y no en el problema. We are going to focus on reinforcing the physical, the emotional, and the spiritual. That is the most important thing that we have to focus, not on the problem, on strengthening the individual. That is definitely what we're going to do. So now when we talk about strengthening people,
What is it that weakens us? There are many things that weaken us, but there's three things that weaken us, and it has to do with taboos of behavior, taboos that have to do with food, and not just because of food allergies. Some foods are taboo for us because they basically allow us to get sick, or cause inflammation or cause certain behaviors. We also have to watch behavior, food, and the company we keep. Association. These are the three main tabús. Los tres tabús principales son los tabús de asociación, con quien nos asociamos, los tabús de alimentación, no solamente los que causan alergias, sino también los que pueden causar otros problemas, hasta de conducta. Y los tabús de conducta que tienen que ver con el comportamiento de cada uno. Eso realmente es lo que vamos a ver aquí. Así que esas son las cosas que nos debilitan. Nadie viene aquí de vacaciones, todo el mundo viene a cumplir un destino, así que sabemos que siempre las personas van a tener que buscar ese destino, indagar. Las artes curativas son maravillosas para eso porque siempre estamos tratando de edificarnos, buscar nuestros talentos y nuestros dones, que son los dones naturales con los que nacimos. The spiritual arts and the healing arts are great for that because they're going to allow us to develop those gifts that we have, and it's the easy way. The hard way is medicine, to having to go to having to go through treatments. But if we do it in a fun way, if we do it through music, art, dance, poetry, we're always using the healing arts to strike that balance, to achieve that balance, and also to just have fun and to find our destiny. It's a really great way to do it. Es una manera muy, muy eficaz de hacerlo, de edificarse y entonces buscar su destino. Así que vamos a enfocarnos en nosotros. Otra cosa que nos debilita es no vivir en armonía con nuestro destino, porque hablamos de conducta, hablamos de comportamiento y hablamos de comida, pero también no vivir en armonía con nuestro destino es una de las razones por las cuales algunas personas que visiblemente son buenas están teniendo muchos problemas. Personas que sencillamente decidieron conformarse y estaban cómodos, pero nunca fueron más allá, y probablemente lo que hacen o lo que enfrentan ahorita no es realmente lo que los va a llevar a cumplir ese destino. So some people, what weakens them is not living in harmony with their destiny. They have basically given up, or they wanted life easy. They never went they never went into delve into things, So basically, not living in harmony with your destiny is also going to cause problems, because at some point we're going to, things are going to get rattled up, and that's going to be, it's going to be challenging. So sometimes we see these people as, they're good people, but why are they having all these problems? So they always ask, why me? If I'm a good person, maybe they're not fulfilling that destiny, and nobody comes here on vacation. I always say that. So it's already, it's high time that most of us find our purpose, our mission, and we do it through our gifts, our talents. That's the most important thing. So, vamos entonces a buscar esos dones, esos talentos que tenemos, y este mes vamos a hablar de la energía que tiene que ver con las relaciones, y es un odu que se llama Iwori Ika. Este odu, que es el odu, viene Ire, y en un día y en un mes en el que hablamos mucho de amor y de amistad y de cariño. Las relaciones son una cosa bastante importante. Yo les vengo a hablar de esa lucidez que es necesaria, esa precaución que es necesaria antes de involucrarse y comprometerse en estas relaciones. No me malentiendan, el amor es muy importante. Esos son esos principios que son, digamos, el amor y la alegría son muy importantes para nosotros, pero debemos hacerlo con cautela cuando se trata de entablar relaciones con otras personas. So in a month when we're talking about St. Valentine's, when we're talking about love, when we're talking about, so that is so present, today, let's talk a little bit about clarity, about using our head, what is necessary before getting involved with another person and engaging, in a relationship. Don't get me wrong. As I said, the essentials of life are love and joy. We love that. That's why people love Oshun, because Oshun is all about that joy. And, she's the owner of the house of joy. So, but this does not preclude the use of our mind, our head, before we go into these relationships. So, because everybody's thinking about the heart, but we're focusing now on the mind. Todo el mundo está pensando en el corazón.
Y nosotros lo que queremos hacer ahora es enfocarnos en la mente, en desarrollar eso. Vamos a desarrollar el orisha interno. Let us develop the internal orisha. I've been saying that for weeks now, and I think I'm going to now give you some examples of what that means. Vamos a darle algunos ejemplos de lo que significa trabajar el orisha interno. No, nada de bo. Esto es para nosotros, esto es lo interno, esto es lo que nos edifica a nosotros y nos ayuda a salir adelante. Pero es algo que es totalmente personal, es un trabajo muy personal. This is very personal work, inner work. It has to do with Iwori and with Ikan. I'm going to explain it in a minute. So the internal orisha. So Iwori, what are we going to focus on? We're going to focus on this part of the head. We're going to concentrate on eyes, ears, and we're also going to the head. Okay, this also has to do, all of this has to do with Obatala, Orunmila, and Ori. Obatala, Orunmila, and Ori are head, this part of, the body. So because this is where all the information comes through. This is where we're going to receive all that information that we say we don't have, but because we're not perceiving things, we're not paying attention to certain things without doing any ebo, just paying attention. Sin hacer ningún tipo de ebo, hay algunas cosas que podemos hacer para estar en equilibrio que tienen que ver con nuestra cabeza, porque vamos a enfocarnos en la cabeza. En la cabeza, oídos, ojos, que es el área donde vive Orunmila, Obatala y Ori, o sea, toda la cabeza. Entonces, ¿qué es? No el corazón, no vamos a prestarle tanto atención al corazón esta vez, sino a nuestra cabeza, porque lo que queremos es analizar las cosas antes de y percibir información antes de o durante esas relaciones, ¿ok? Vamos a tratar de percibir esa información. So, Iwori is telling us, Iwori is always about that introspection, that analysis that we have to have before doing something, okay? It's like maybe that yellow light. So we need a clear approach. We need self-discipline. We need to rethink many things to avoid what? Because we're trying to avoid things. We're not trying to do damage control here. We're trying to avoid losses, vicious circles, obsessions, disappointments. Caution, moderation is very important here. And the most important thing is loss of self. Not to lose ourselves in these relationships. I know people get, carried away with the relationships. We all want to be happy. We all want to feel joy, but we can't get carried away. And there's a lot of things that we can do before to analyze the situation. Así que les hablaba que Iwori nos habla sobre ese enfoque claro, esa lucidez, esa disciplina, esa autodisciplina que tenemos que tener de repensar las cosas para evitar las pérdidas. Pérdidas, círculos viciosos, lecciones a repetición que vemos en ICA, y ahora les vamos a hablar de eso, y la desilusión. Eso como, la manera de hacerlo realmente es, uno, escuchando, pero sobre todo moderación. Al entrar en cualquier relación, moderación y cuidado, es para no perderse, porque lo que estamos tratando de evitar es perderse a sí mismo en una relación. Ustedes saben, cuando la gente anda desorejada, no escucha, se pierden. No ven las señales de alerta, aquí vamos a percibirlo todo, vamos a percibir aromas, vamos a ver señales, vamos a leer texto, vamos a leer entre las líneas. We're going to do a lot of reading between the lines. We're going to perceive sounds, and we're also going to perceive and analyze words and what people tell us. Pay attention to what people tell you, how they act, how they treat others. That's very, very important in a relationship because we're going to use the head. Vamos a utilizar la cabeza entera, ¿no? Así que vamos a tratar de tener esa autodisciplina y ese autocontrol y todas esas señales de alerta que no vemos, que a veces no ponemos atención. Es hora de comenzar a poner atención, porque este es un Odu que habla sobre cosas que realmente, el Odu nunca es negativo, pero sí habla de los dramas pasionales, sí habla de los problemas de círculos viciosos, sí habla de esas obsesiones y en las cosas que las personas pueden caer. This Odu is always talking about, it is not negative in nature. No Odu really is negative in nature because it's going to give you information so that you can basically, you can prepare, So it's going to give you information so that you can prepare and avoid the vicious circles, avoid the chronic loss, avoid those lessons that are repetitive in our lives. It's very, very important to just pay attention, read everything, read between the lines, start feeling.
stop being numb. We have to start feeling. Tenemos que comenzar a sentir, a ver todas las señales, todo lo que la gente dice y lo que no dicen. Es bien importante. Así que para no estar así como dormidos, o sea, como aturdidos, sino que estamos, esto es, Iwori es sobre alerta, no es sobre inacción y algo ineficaz, es sobre proactividad, muy importante, entender el proceso, procesar las cosas. Casi como una computadora, porque nuestro Ori es como el disco duro. Vamos a procesar información y vamos entonces a procesarla para entenderla y para entonces poder utilizarla. We're going to process information. I was saying that our head is like, it's like a hard drive. There's a lot of information that we can process, and we're going to learn to do that. So Iwori talks about that need to have that clear focus and approach. Moderation is necessary to analyze, comprehend, understand, and so that process, that analysis can lead to truth. Because here, that's what we're looking for. We're looking for the truth. Everything that is hidden. Aquí está San Ricardo, Rasnedo, todos los que se unen, muchas gracias a todos los que se unen a la transmisión. Esta es IyaVision. Estamos hablando sobre Iwori, las relaciones y el misticismo africano y la visión de Ifa sobre las relaciones y la cautela que tenemos que tener al entablar estas relaciones. We're talking about relationships and that caution that we have to do whenever we're going to engage our heart or we're going to engage in these relationships. So we're talking about the truth. We're going to arrive at the truth at some point. Even understand that deceit, lies, and all those things are like an art in this world. People become masters at that, So we definitely have to not just use our eyes, we have to use all our senses. And we also have to pay attention to our dreams. What are those dreams telling us? What is happening around us? What smells do we perceive? What is it that we, what are we reading between the lines? Todo lo que vemos entre las líneas, todos nuestros sueños, tenemos que poner mucha atención porque como estamos usando la cabeza entera, entonces estamos pensando, hay que pensar en sueños. ¿Qué nos dicen nuestros sueños? ¿Qué recordamos en esos sueños? Porque esas son señales de alerta, ahí nos llega información. ¿Qué nos dice nuestra intuición? ¿Qué nos dicen nuestros músculos cuando recibimos esa información? Te duele la cabeza, los músculos se tensan, se crispan. What's happening in your body language? Do you twitch? Do you get tense? What is happening with your dreams? Are you paying attention to your dreams? All those things are important in this Odu so that we can control the situation, because the Odu itself, it refers, when we see the other part of the Odu, not just the analysis, we're thinking about Ika referring to controlling things, taking charge of things, facing any situation that requires our attention to avoid what? To avoid abuse, trickery, chronic loss, lessons. Because again, people are engaged in they're thinking about the relationship, they're all, happy about meeting people, but then there's all kinds of people out there. Hay toda clase de gente allá afuera. Así que este Odu, sobre todo la parte que tiene que ver con Ika, que es la parte emocional, la parte del corazón, la parte de los sentimientos, las emociones, que es Ika. Ika siempre nos va a hablar de controlar y tomar las cosas en las manos. O sea, tenemos que controlar las cosas y enfrentar situaciones que por más que sean difíciles hay que enfrentarlas. ¿Para qué? Primero para llegar a la verdad, pero también para poder controlar la situación y evitar las pérdidas crónicas, porque este Odu siempre nos habla de las pérdidas crónicas que podemos tener y de cómo replantear las cosas. Si tú has tenido pérdidas crónicas de lo que sea, de parejas, de bienes, de tu persona, perderte, como decíamos, perderse en esas relaciones, uno tiene que comenzar a replantear las cosas. Ika nos ayuda a replantear, reformular. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no dije? Dije demasiado, confié en quien no debí. You see, Ika is going to help us refocus everything. We have to reformulate things. We have to rethink how we did things in the past so that we have to birth this again. It's like a birthing process. So Ika is going to help us in that movement, towards truth.
What is it that I did in the past? Did I do too much? Did I, confide in the wrong people? Maybe I wasn't frank enough about my feelings? Whatever you didn't do, this is now a time when you can do it. It's never negative. The Odu is giving us the opportunity to refocus everything, redo it again better, so that we can birth a new, generate a new situation. So very, very important to analyze and understand these things. It is going to help us avoid those vicious circles that we fall into many times, and it's going to help us be victorious. So nos va a ayudar a ser victoriosos, a salir de ese pocotón de círculos viciosos a veces en los que nos metemos, y esas pérdidas, lo que estamos tratando de evitar son esas pérdidas a repetición. Que vemos, muchas personas vienen al registro y dicen, pero tengo estas pérdidas, me ha dejado tantas personas, he tenido tantas relaciones, he tenido tantos problemas, y son problemas que por no poner atención a detalles, vuelven y vuelven a surgir. These are problems that resurface, all things that resurface every single time they have a relationship because they have not been paying attention to certain things. If the problem is spiritual, there are things that can be done spiritually by practitioners and professionals like us. There are rituals and things that we can do. If the problem is your character, then you have to work on that. There's many things to do, but it's never about inaction. It's always about being proactive. Nunca es sobre inacción, es sobre proactividad. Si el problema es espiritual, los sacerdotes, nosotros siempre podemos hacer algo al respecto. Podemos hacer rituales para corregir el desequilibrio. Pero igual tenemos que identificar la situación. Así que es bien importante. Estamos iré o mo, y ahora les explico por qué tiene que ver esto con nuestros hijos. Muy importante el beneficio de nuestros hijos, porque estas lecciones a repetición, una vez que tú las corriges, ya no resurgen, ya no vuelven a surgir. Ya ellos no tienen que heredar cosas que nosotros pudimos haber arreglado nosotros. Es bien importante. Angie, gracias por unirte a la transmisión. Angie, Ricardo, todos ustedes, muchas gracias. Así que nuestros hijos se benefician de esos, yo diría de esos principios que son como principios intangibles. La gente le pone atención mucho a todo lo que es tangible, lo físico, pero no le ponen tanta atención o no quieren realmente lidiar con lo que es intangible, con lo que es inmaterial. Así que cuando hablamos de carácter, temple, integridad, cuando estamos hablando de entereza, de honradez, de dignidad, eso todo da fruto. No es rápido, pero son monedas de intercambio, son valores intangibles que ciertamente están, a veces podemos pensar que están depreciados, que están devaluados, pero son valores que siempre tienen vigencia y son cosas que nuestros hijos pueden heredar y que son una moneda fuerte, aunque sea intangible, aunque no sea algo que se ve en su comportamiento, se ve en luego todas las cosas que ellos pueden adquirir, las cosas positivas. These are always things that our children can inherit. We inherit the good and the bad. But we are Iwori, and the blessing is with children. And children in the sense that our children, once those lessons that are the chronic loss, the lessons that are repetitive, once those lessons are not repeated, our children are not going to inherit them. We inherit the good and the bad. But this time, that I see it as that currency that's like intangible, like in, that you can perceive it, character, integrity, dignity, honesty. Those things are assets. They're intangible, but they're assets. And once they inherit that's a bingo. That's gold, because those are things that certainly one would think they're depreciated. People don't pay as much importance. A lot of people do, like my parents and many of your parents did. But nowadays, people don't think about that. But these are things that our children can inherit as assets, intangible assets that grow in value. Not that instant gratification, the Band-Aid solutions that are not basically, that are short-lived. Those things are not lasting. But these things that are more difficult are definitely assets. They're intangible, but they're assets. Estas son cosas que son intangibles. No esa gratificación instantánea ni esas situaciones o esas soluciones curitas que son rápidas, instantáneas y ve que son de poca duración. Estamos buscando cosas que tengan durabilidad en el tiempo, cosas que ellos puedan
que ellos puedan heredar. Es un legado. Y como decía, son valores, pero son valores que no son intangibles, pero son duraderos. Así que eso es lo que estamos buscando con eso. Por eso que estamos, Ireomo, cuando dice el registro, me gustó mucho porque los que tenemos hijos sabemos que vale la pena esforzarse porque entonces ellos heredan cosas buenas en su carácter, en su temple, en su dignidad. They will inherit all these wonderful things that are not short-lived, things that are durable, things that are lasting over time, you know, like the dignity, the honesty, all those things. So the blessing is children, okay? And these are things that are certainly, people think they're depreciated, but no, yeah, these are things that are going to definitely build us up. Estas son cosas que nos van a edificar. Ahora, porque estamos listos para reintegrarnos luego de 2 años de pandemia. Es como un aturdimiento general por esta pandemia, así que estamos listos para restablecer estas relaciones con otros, reactivarnos. ¿Y por qué? Porque el aislamiento, vamos a ser sinceros, el aislamiento y la baja autoestima bajan el sistema inmune, lo debilitan el sistema inmune y quedamos expuestos a las infecciones. ¿Y qué es lo que hay allá afuera? COVID, infecciones, influenza. Eso es lo que está allá afuera. Entonces, cuando uno se debilita, yo no le digo a la gente, no vayan hacia esas relaciones. Vayan, pero vayan con cautela. Pueden ir al encuentro de esas personas. You can meet people. We're talking about 2 years of pandemic, and it's like, you know, we're coming out of that slumber of 2 years of pandemic. And let's face it, anything that has to do with like low self-esteem and isolation, it will weaken your immune system. And what's out there? COVID, influenza, infections. And so we already, you know, this is, and also we can fall prey to other things, trickery and other people, you know, other things out there. So we're never saying don't go for it. IFA's not like that. We'll never tell you that don't go for it, we're afraid. We're never afraid. We will go for it, but we will be cautious. We will know moderation, and we'll start analyzing things and picking up on things like a radar. Our nose, what we smell, what we see, what we hear, our dreams. No va a ser, nunca IFA les va a decir, no vayan al encuentro de esas relaciones. Porque esto no se trata de miedo, aquí no le queremos meter miedo a nadie, aquí lo que queremos es que la gente vaya al encuentro de estas relaciones, que vayan a encontrar gente, sí, salgan, interactúen con personas, pero cautela. Ese es el Iwori, ese es el análisis, la introspección que queremos, pero también ese replanteamiento que tiene que existir a la hora de entablar esas relaciones para evitar las pérdidas y los problemas. So we're never talking about not meeting people. No, go out there, meet people in a sound way, okay? But Iwori is always going to talk about that analysis, that introspection, that pause, that moderation that we have to have when starting these relationships, and then make sure that you reformulate, refocus, you rethink everything. How did I, the way you did things. If you need to journal. If you need to talk about it, talk. If you need to get a reading. Because sometimes it's good to get a reading. Si tienen que escribir esto en algún diario, y si no quieren lo queman también, porque a veces uno tiene miedo que lean el diario de uno, pero si uno tiene que escribir esto para tener ese análisis, ese desarrollo de la mente que necesitamos, bueno, entonces escríbanlo. Si necesitan hacer un registro o venir a registro, vengan a registro, pregunten, siempre pregunten, porque lo importante aquí es no dejar estas cosas de lado. Después de 2 años de pandemia, yo creo que entablar relaciones con la gente, no hay que tener miedo, hay que salir. Da miedo porque hay bastante gente desequilibrada allá afuera, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar encerrados. Así que vamos a reintegrarnos, vamos a hablar con gente, vamos a salir, vamos a leer. Traten también de salir, que no todas las relaciones sean en línea. Sería bueno que salgan a eventos, y si no quieren salir con la persona, pueden salir a eventos públicos donde hay otras personas. You can always go out to public events if you want to avoid going out on a one-on-one, meeting. You can always go to public events, but go out there, get out there. I mean, it is about being proactive. It's not about staying isolated. It's never about that. So we're also going to talk about today some of the things that can help you.
with, the spirit mineral, the spirit plant, and the spirit animal. Esas son cosas que son importantes para nosotros en el equipo de artes curativas. Gracias, Julia Elena, por unirte a la transmisión, Angie y todos ustedes. Estas son cosas que son importantes en el equipo de artes curativas porque el enfoque nuestro son las artes curativas. Así que estamos hablando sobre el espíritu mineral, el espíritu animal y el espíritu vegetal. Muy importante. Vamos a hablar de la amatista. Amatístense, como digo yo. La amatista, que la tengo por aquí la tengo, una amatista. La amatista, como hablábamos de la cabeza, eso tiene que ver con los chakras superiores, con los centros de energía, tercer ojo, la mollerita aquí, que es the crown, que es la coronilla de la cabeza. Cuando estamos hablando de esa parte del cuerpo, los centros de energía que son superiores, que son la cabeza, que incluyen el tercer ojo, por supuesto, lo que va a hacer la amatista es que va a estimular las habilidades mentales. Y cuando recibimos esas descargas, ustedes saben, esas descargas de información que recibimos nosotros, ese es Orúmila. Baba Orúmila es energía viva, así que cuando desciende esa intuición o esas descargas, la amatista lo que va a hacer es que nos va a ayudar a reforzar todo eso. Entonces, como Baba Orúmila es energía viva, o Atalá es energía viva, Ori es energía viva porque vive con nosotros y se manifiesta por medio de nosotros, eso va a aumentar nuestra capacidad analítica. Vamos a estar más alerta y vamos a estar más receptivos. Así que cuando hablamos de los espíritus minerales, hablamos de eso porque nos ayuda a transmutar cosas y a mejorar. This is going to help us improve many things. We're talking about the head, and we're talking about receiving information through our eyes, our dreams, our nose, our ears. And amethyst, what it's going to do, this is the spirit mineral that we're talking about. This is amethyst for the month of February. It stimulates our mental abilities. It is also going to help us with the downloads, those downloads of information that we get. Baba Orúmila is living energy. Obatala, all the orishas are living energy. So when we receive these downloads of information, that is the orisha speaking to us, our ori, Obatala, Orúmila, okay? Our dreams, our intuition. So amethyst is going to help us boost memory, okay? So you can work with amethyst also if you're anxious, if you're feeling anxiety. That's also very good for that. So amatístense, use amethyst. It's going to give you, I love amethyst, Also, we have a spirit plant this month. You have eucalyptus. It's more related to Obatala because we're talking about the head, remember, Iwori. Obatala rules head and dreams. It's not just the head, also the dreams. It's a popular plant because it has a very distinct aroma, eucalyptus, and it's very, widespread. But it can also help us treat colds and asthma and all of that, and these days of COVID and, influenza, that's very good. So these are very potent herbs like, eucalyptus, but it's going to also help you focus on the now. The minute you take that herb and you put it in your nose and you take that scent, it's going to bring you back to the present moment. And it's very important. In readings, we're always, trying to evaluate things and, do the forecast, but we still have to remember that we have to live in the now. That's why I tell you, it's not about staying home. It's about going out there, being proactive, being cautious, but, get out there. So it's going to allow us to think about what we see today, what we perceive today, and what we feel today. Not tomorrow or today. El eucalipto es el espíritu vegetal del que estábamos hablando, que es un espíritu que tiene un aroma muy distintivo, todo el mundo lo conoce, es muy popular, pero nos ayuda, decía que nos ayudaba con la influenza, con el asma, con los resfriados, porque es bien fuerte, ¿no? Pero también nos ayuda a concentrarnos en el hoy. Es una planta ideal para eso y la inhalamos, ese poderoso aroma que tiene nos ayuda nos trae al hoy, porque siempre estamos pensando en los registros, pero decimos, bueno, sí, queremos posicionarnos correctamente para atacar el futuro, pero hay que pensar siempre en el hoy. Por eso les decía, sí hay que salir. Hay COVID allá afuera, influenza y todo eso, pero hay que salir allá afuera. No hay que tener miedo, hay que prepararse, preparar su sistema inmune y salir a atacar el mundo, porque no nos vamos a quedar encerrados.
Cuando haya que quedarse encerrado por alguna medida sanitaria, ok, pero del momento que tenemos que salir a trabajar o lo que sea, tenemos que salir. Hay que salir, así que, pero hay que también pensar en el hoy. Percibimos lo que sentimos hoy, qué es lo que sentimos, qué es lo que percibimos hoy. Eso va a ser el eucalipto para nosotros, que es maravilloso, le pertenece a Obatala, al complejo energético de Obatala, y nos ayuda a discernir, entender, distinguir y descubrir las cosas. It's going to help us, this eucalyptus is part of the Obatala energy matrix, and it's going to help us distinguish things, understand them, discover things, and discover people, places. That's what I'm saying. Get out there. Even if there's a lot of crazy people out there, you're not crazy, I'm not crazy. There's always great people out there, all right? So we're also going to talk now and finish with this. This is the spirit animal. Este es el espíritu animal, and I chose okay, I have it here. Yeah, escogí el caballito de mar. Okay, this is the seahorse. I chose the seahorse in a month of Olokun because this is the February is associated with Neptune, is associated with Olokun. It is the annual Olokun festival in Nigeria. I think it's in Edo State. So it is associated with the oceans. It is associated with Pisces. It's associated with Neptune. But it's also this wonderful sea creature and here I'm talking to mothers, single mothers, but mothers in general, and people that need support. The seahorse is a wonderful creature. I'm talking here to mothers because the male seahorse receives all the eggs when the female is ready to deposit them. It talks about trustworthiness, empathy, kindness, but yes, about cooperation and support. That's why I chose the seahorse, because it is it like defies nature, because he is the one that carries the babies. He is the one that's going to give support to the female. So yes, of course, you need support in your circles, but make sure your vetting process is good because you don't want just anybody coming into your circle. You have to make sure that the people that are coming into your circle are the right people. But it talks about cooperative partners. We need that. A lot of people, it's not just your husband or your boyfriend. It also is, you have sisters, brothers, and you have a supportive, a good circle of friends or people supporting you. That is wonderful. So the seahorse is talking about that. Estamos hablando del caballito de mar, una criatura maravillosa que está asociada con Neptuno, está asociada con Piscis. Decía que este es el mes del festival de Olokun en Nigeria. El mes de febrero, en el estado de Edo, creo, en Nigeria, que es donde está el santuario principal de Olokun, que es la divinidad de los mares, absoluta, el rey de los mares en la parte profunda de los mares, las profundidades, que también tiene que ver con el lado oscuro nuestro también. Había hablado de eso en una transmisión anterior. Entonces, le hablo aquí realmente a las madres y a las personas que necesitan apoyo, porque el caballito de mar es impresionante, es como que desafía la naturaleza. En el momento que la madre o la hembra está lista para depositar sus huevos, se los transfieren en una danza de cortejo espectacular, que la pueden ver, si la buscan la pueden ver. Ellos tienen un cortejo especial y él agarra y ella deposita esos huevos en el varón, que es el que va a dar luz a esos cientos de miles de caballitos de mar. Y esa danza, ese cortejo, esa cooperación es lo que estamos buscando. Por eso que le hablo a las madres, los que ya tienen hijos, si tienen esos círculos de apoyo, esos support circles, esos círculos de apoyo, definitivamente es importante edificar y tener un círculo de apoyo fuerte. No todo el mundo lo tiene, pero si podemos, no podemos dejar entrar a cualquiera a nuestro círculo, porque estamos hablando de nuestro bien más preciado, que son nuestros hijos. Acuérdense que estamos ireomo. El bien viene por nuestros hijos. Pero si podemos conseguir personas que son dignas, que son honradas, que tienen buenos sentimientos, sí, el caballito de mar nos recuerda que como padres es importante tener esos apoyos, porque él apoya a la hembra. Entonces, y eso también afecta no solamente a nuestros hijos, sino todos los niños que tenemos a nuestro cuidado. Puede ser algún vecinito, puede ser sobrinos,
¿ah? Todos esos niños que están a nuestro cuidado, es importante que las personas que están en ese círculo, si los vamos a escoger ahora, en estos tiempos, hagan ese Iwori, esa introspección y ese análisis. If you are going to choose people for your circle, your support circle of friends, make sure that you do that Iwori, that introspection, that analysis, that you make sure that you rethink things, that you focus things properly so that you don't, not just anybody can enter your circle. Okay. It's very, we know all about abuse and situations that are going on with children. So we have to be careful. So yeah, the seahorse, I love that. I love the seahorse because I love amethyst. I love the seahorse. I also love eucalyptus. It brings us back to Olokun in a month of Olokun. This is the month of the Olokun festival in Edo State in Nigeria. It is the month of Neptune, of Pisces coming up. I am a child of Pisces as well. My birthday is coming up on February 25th. So I love all these herbs and plants, and we're always trying to find the healing plants, healing the spirit of these plants and animals and minerals that can help us overcome all these obstacles. Siempre estamos buscando estas amatistas, estos eucaliptos, estas plantas, estos minerales, los espíritus de estas plantas, minerales y animales que nos ayudan a superar estos obstáculos, transmutar, metabolizar todas estas cosas que tenemos que hacer para mantenernos en equilibrio, porque eso es lo que siempre estamos buscando. Así que ya lo saben, Iworica, aunque la gente diga que es un odú terrible, siempre IFA nos va a traer la solución al problema y nos va a dar las directrices que necesitamos para enfocarnos correctamente. IFA is always going to show us the way in which we can basically refocus things, but we can find the solution to problems, even if we need to come to a reading or we need to do rituals or we just need to pay attention. This is the Ebo. The Ebo is to use our head completely. Pay attention to your dreams, pay attention to the smells that you perceive, everything. We are going to start feeling. We are numb. A lot of people are numb. We have to start feeling. Tenemos que comenzar a sentir. Y Borica nos habla sobre eso, aunque la gente piense que es un odú terrible, es un odú que también nos habla de esa oportunidad de reformular las cosas para evitar todo ese poco de pérdidas, ¿no? Así que muchas gracias a los que se unieron a la transmisión. Este es otro episodio de IyaVision. Vamos a estar con ustedes el otro mes, en el mes de marzo. Recuerden que viene el equinoccio de primavera, viene el Día Internacional de la Mujer, viene el Día Mundial del Agua. Esas son fechas muy importantes para nosotros porque en las artes curativas siempre estamos en equilibrio siempre buscando ese equilibrio con la naturaleza. We're always trying to find that balance with Mother Nature. Remember that next month, we'll be here next month. Next month is a great month. It's a beautiful month. We have the spring equinox, spring, autumn, because it's going to be autumn in the south and spring in the north. So we have the spring, autumn equinox coming up on March 21st, but we also have International Women's Day. We have World Water Day. Water is, that is the element that unites both worlds, the spiritual and the physical. So for us, water is, our relationship with water is huge in IFA and all the African mysticism, all the African systems of belief. So we'll be here next month. Thank you so much. Gracias a todos los que se unieron a la transmisión. Sé que hoy es el día de San Valentín, así que mucha gente está ocupada, muchas están en familia, están o con sus compañeros o están entre amigos, así que disfruten esas salidas, salgan con cuidado, pero salgan. Disfruten esas salidas y nos vemos pronto. Please go out. Yeah, I know a lot of people today are with family and friends or loved ones, but do enjoy family, do enjoy those outings. Go out there, get out there and live, love, and laugh. Ashe, ashe, ashe. See you next time on another episode of IyaVision, and I'll be posting this on my YouTube page. Thank you so much. Ashe.